y verlos cómo están exaltando y metidos e involucrados en el diseño y en el propósito del Señor. Eso nos llena de mucha bendición y el saber que Reforma Apostólica está siendo una bendición para ellos también. Así que un abrazo a todos los niños que nos están viendo y les deseo que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas de una manera preciosa y gloriosa. Tenemos también al pastor Giovanni Castellanos en Chiquimula, al apóstol David Castellanos en Acapulco, a Melissa Ramírez de New Jersey, al pastor Giovanni de Bogotá también. Así que una bendición y un abrazo a todos y que el Señor les siga llenando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre el tema basado en cómo principiamos a comienzos del año, hablando sobre la tentación, la prueba y la lucha. Pero hemos estado enfatizando más en estos últimos 3 lunes sobre la tentación y estuvimos viendo cómo en el caso de Moisés, que no se ve como una tentación, sin embargo, el caso de Moisés es una tentación de hacer las cosas a medias. Y eso la iglesia no lo ve como una tentación. Lo ve como algo tradicional, común y corriente, nada más como una fuerza que afecta a la iglesia, pero es una tentación en el cual el enemigo hace caer a la iglesia para hacer las cosas a medias. Incluso la Escritura habla que ese es el espíritu del mundo, el espíritu tradicional del mundo. Y la iglesia de Roma dice que seguía las tradiciones y la cultura de este mundo, eran conformados a este mundo y eso permitía que la iglesia aprendiera a hacer las cosas a medias. El mundo nos enseña a hacer las cosas a medias. Lamentablemente esa es la influencia que se ha introducido muchas veces en la iglesia, pero es porque no lo ha visto como una tentación. Y lo vimos también en el otro caso de Esaú y Jacob, en el caso del menosprecio. También es una tentación. Ellos fueron provocados a menospreciar la oportunidad que el Señor les dio. ¿Y cuándo es cuando yo menosprecio las cosas? Cuando no les doy el valor adecuado, cuando no me interesan las cosas realmente como el Señor quiere que me interesen. Cuando no le doy la prioridad al Señor, yo las estoy menospreciando. Cuando yo le dejo al Señor y sus cosas, su diseño y su plan y el proceso de transformación en un segundo plano, eso significa que yo estoy cayendo en esa tentación. Y como decíamos al principio, solo estoy haciendo un breve resumen, al principio de que empezamos a hablar de la tentación, que hay cosas que la iglesia no las ha visto como tentación, sin embargo son tentación. Y es porque el enemigo ha cegado el entendimiento de lo que es la tentación para que sencillamente el enemigo se infiltre, afecte, dañe, confunda, y eso la iglesia no reacciona ni se da cuenta. Pero sí es una tentación y por lo tanto debemos evitarla. Hoy quiero hablar sobre otra clase de tentación que la Escritura misma nos lo muestra y es el caso que sucedió con la iglesia de Corinto. Veamos aquí en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Esto no se ha visto como tentación, pero miremos el caso y se está refiriendo a la tentación que tuvo Eva. Miremos así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuándo fue que pasó eso? Eso pasó en la tentación en el huerto. Así que lo que está diciendo aquí tiene que ver no solo con una acción de la serpiente, sino con el aspecto de tentación. Y la iglesia no lo ha visto como tentación. Y veamos esto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto no se ha visto como una tentación, una provocación del diablo para caer, valga la redundancia, en la tentación. Y esta es el extraviar los sentidos. Esa es algo que la iglesia no está previniendo ni está preparada para detener esta artimaña del enemigo. La escritura le dice, el apóstol Pablo, a la iglesia de que no ignoramos sus maquinaciones. Es importante conocer las maquinaciones del diablo para evitar y estorbar que el enemigo nos afecte con cosas que aparentemente no son dañinas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice que les distorsionó, les extravió los sentidos. En otras palabras, Dios los hizo normales, y al decir normales no estoy hablando con problemas ni con defectos, sino estoy hablando de correctos. Dios los hizo personas correctas. Pero el enemigo vino y la serpiente, dice, con su astucia, extravió los sentidos. Y dice el apóstol Pablo, y compara la situación, la condición de la iglesia de Corinto con lo mismo que le había pasado a Adán y a Eva en el huerto del Edén. En otras palabras, le está diciendo a la iglesia de Corinto que habían caído en la tentación, en el engaño con su astucia de la serpiente, confundiendo dice aquí, de alguna manera extraviando sus sentidos. ¿Y qué habla de los sentidos? De las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de cosas que realmente vienen y afectan nuestra alma. Y decíamos que la tentación precisamente se ubica en lo que tiene que ver con las obras de la carne. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanidad de la vida. Todas esas cosas, dice Santiago, por esas causas dice que somos tentados. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino es debido a su propia concupiscencia. Entonces viene el enemigo y provoca nuestras emociones, nuestros sentidos y los extravía. ¿Qué significa la palabra extraviar? Darles otro sentido, torcer, perder el sentido. La iglesia de Corinto había perdido el sentido, había perdido el punto de dirección. Habían sido llamados para un propósito bien definido de ser la iglesia que debiese gobernar, porque dice en el capítulo 4 que esta iglesia fue llamada a reinar. Sin embargo, dominada por las artimañas del enemigo. Y eso le hizo a ser una iglesia paralizada en el propósito del Señor, aunque era una iglesia muy activa, aunque era una iglesia que resultaba con mucho activismo y estaba confundida en pensar que la actividad o el activismo era precisamente parte del propósito de Dios. Y se confundieron y pensaron que como estaban en mucha actividad, que por esa razón estaban haciendo la voluntad y el propósito del Señor. ¿Cómo estaban de confundidos? Y viene el enemigo y tuerce, confunde, engaña, extravía, o sea, los perdió del punto de directriz, del punto del propósito de Dios. Les cambió el propósito. Resultaron con un propósito diferente. Y por lo tanto no dieron la talla, no dieron la medida, pero ellos, como no lo pensaban, como hoy en día la iglesia no lo ve desde la perspectiva de tentación, pero lo está Pablo identificando y comparando con lo que pasó en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén fue tentado Adán y Eva. Y eso mismo le está diciendo a la iglesia de Corinto que les está pasando y que les ha pasado.
Pero ellos no lo miraban como una tentación ni como una amenaza, sino sencillamente se dejaron llevar como una corriente de este mundo, pero no cayeron que estaban siendo tentados por el enemigo para dejarse caer en esta corriente. Efesios 2:2 nos está hablando de la corriente de este mundo que es gobernada por el príncipe que opera en los aires. Y está hablando de Satanás y de la corriente de este mundo, algo que se involucra, algo que resulta siendo parte de una cultura, de un país, de una iglesia. La iglesia de Corinto no discernió esto y por lo tanto sus sentidos fueron extraviados. Y este punto es muy importante que hoy lo trabajemos, porque debemos de ser cuidadosos y celosos, y como dice la misma escritura, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Por esa razón es que el Señor nos está hablando sobre esto, y debemos de ser cuidadosos en qué áreas son donde se introduce esta enseñanza. Lo mismo lo vemos en la iglesia de Éfeso, una iglesia que había sido llamada a ser una iglesia gloriosa y poderosa, a la que se le revela a través del apóstol Pablo, no que esté dando a conocer que ese era el estado de la iglesia, porque se le revela una iglesia gloriosa. Se le expresa y Pablo le da la revelación de una iglesia gloriosa, pero no porque ese fuese el estado de la iglesia, sino mostrándoles el propósito de Dios. Sin embargo, ese propósito también fue cambiado. Lo mismo la iglesia de Roma, en vez de ser conformados a la imagen de Cristo, fueron conformados a este siglo. La iglesia de Galacia lo mismo, en vez de andar en el Espíritu, andaban según la carne. La iglesia de Colosa, en vez de vivir como resucitados en Cristo, andaban como los otros gentiles también. Andaban precisamente, se dejaron llevar por la corriente de este mundo. ¿Dónde radicaba el problema? Definitivamente radicaba en la persona que Dios había puesto al frente de cada iglesia. No tuvo el celo, no tuvo el cuidado, no tuvo la precaución necesaria ni el discernimiento necesario para darse cuenta en qué momento se estaban infiltrando estas corrientes. ¿Y cómo se infiltraron estas corrientes? Y ese es el problema que el Señor nos está explicando ahora. ¿Para qué? Para que no permitamos eso. Y si alguna iglesia le está empezando a suceder, es tiempo de trabajarla, es tiempo de tomar las medidas y no permitir que ninguna de estas tentaciones dañe a alguna iglesia de las que Dios ha levantado como misión cristiana, el Calvario. ¿Cómo se introdujeron estas cosas en la iglesia? ¿Dónde radicó el problema central? Quiero que tomemos como ejemplo la iglesia de Éfeso. ¿Cuál fue el problema en sí de la iglesia de Éfeso? Que no tuvieron cuidado a quienes Dios había puesto al frente. Y veamos, viene ahora el apóstol Pablo y envía a Timoteo a Éfeso. En 1 Timoteo 1:3 está hablando en relación a la iglesia de Éfeso y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Le está hablando a Pablo, a Timoteo, y le está reconviniendo y le está haciendo recordar que para eso lo dejó en Éfeso. Pareciera que a Timoteo por poco tiempo se le olvidó cuál era el propósito. Lo había dejado en Éfeso. Y te rogué para que te quedases en Éfeso. ¿Pero para qué? Cuando fui a Macedonia, para que mandases, no para que fuera a preguntar si querían o no querían, sino para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Era mandarle, en otras palabras, a que fuera a parar. No lo mandó a sola que conociera quiénes eran, no lo mandó como un espía a conocer quiénes estaban haciendo esto, sino lo mandó a parar, pero
fecha no había parado. Los enseñando diferente doctrina. ¿Cómo entonces se infiltró este problema de extraviar los sentidos? A través de la enseñanza. Y por eso es que el mismo apóstol Pablo habla en varias ocasiones que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros que enseñarán y que llevarán, dice, al pueblo del Señor y lo desviarán del propósito real del Señor. Y dice que en los últimos tiempos se levantarán esta clase de personas y por lo tanto debemos de tener cuidado con ellos. Ahora, ¿qué pasó entonces con la iglesia? Volviendo al caso de la iglesia de Éfeso, no cuidaron quienes estaban enseñando. Y en este caso no solo era en relación al pastorado, sino era en relación a los discipuladores. No cuidaron, en otras palabras, estaban realizando un discipulado, sí. La iglesia de Éfeso seguía el discipulado, pero no el discipulado correcto, sino mire que estaban enseñando doctrina ajena. ¿Qué significa eso? Diferente doctrina. O sea, lo que Pablo dice de la iglesia de Corinto, les cambió, la palabra la diferente doctrina como la doctrina del Señor. No les pareció nada diferente, sino la vieron igual. Todo les parecía bien y eso era lo que ellos estaban aprobando. ¿Qué nos dice esto? Que sus sentidos estaban extraviados. No se habían dado cuenta, no reaccionaban, no podían discernir que estaban recibiendo una doctrina errada. Era no solo el pastor que no estaba cuidando quienes estaban enseñando, sino también la iglesia no previno quienes les estaban enseñando. Porque si a mí un discipulador me está enseñando una doctrina diferente, yo hablo primero con él. Yo como un discípulo en el grupo de comunión familiar hablo primero con él. Y si veo que insiste, hablo con el pastor. Y si no, pues hablo con el pastor de distrito. O si no, está el cuerpo ministerial. Pero en este caso, nadie previno ni nadie tomó las medidas necesarias, sino lo vieron como satisfactorio. ¿Por qué? Porque la doctrina diferente, su propósito es complacer al ser humano. Les cayó bien, la enseñanza era de acuerdo a lo que ellos querían escuchar, pero no de acuerdo a lo que ellos debían escuchar. Ese es el trabajo que Satanás hace en la iglesia y por eso es que hoy en día a la iglesia le gusta escuchar que precisamente le digan cosas que a ellos les agrada, pero no cosas que deben hacer. Las directrices, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan del Señor, pero viene el enemigo y distorsionó. ¿Y cómo empezó a distorsionar? A través de quienes estaban enseñando. Y dice que estaban enseñando ¿qué cosa? Y fíjese, no solo diferente doctrina, sino dice, ni presten atención. La iglesia se sentía entretenida y como estaba entretenida, se sentía contenta. Prestaban atención a fábulas. Nadie prevenía eso, nadie estaba hablando del problema que se estaba ocasionando en Éfeso. La iglesia misma había caído en la tentación, igual que la iglesia de Corinto, que resultó siendo una iglesia con sus sentidos extraviados. Esto nos debe llevar a cuidar celosamente que el pastor debe enseñar la doctrina de Jesucristo y revelar la persona de Jesucristo. Y segundo, debe cuidar quienes son los discipuladores también. No debe enviar a nadie a que discipule si no está bien, no es una persona transformada, si no es una persona que está experimentando y que está bien cimentada con el diseño y con el propósito del Señor, y si no está hablando el lenguaje del reino de Dios y enseñando los principios del reino de Dios.
no porque sea capacitada a nivel intelectual o profesional. Una cosa es ser formada. Gloria a Dios si es un profesional, pero ese profesional debe llegar a ser espiritual para poder enseñar las directrices y el diseño del Señor. Pero la iglesia de Éfeso no cuidó esto. Sencillamente dieron rienda suelta a los educadores, a los filósofos de aquel entonces, porque practicaban cierta forma de expresión bastante amplia, y eso la gente creyó que eran doctos en esto, y ahí fue donde empezaron a abrir la puerta. El pastor debe tener cuidado y debe enseñar la doctrina correcta de la persona de Jesucristo, pero también debe tener cuidado quiénes son los discipuladores que están enseñando en los grupos de comunión familiar. ¿Por qué razón? ¿Dónde fue el problema de la iglesia? Tanto en Éfeso como la de Corinto, como la de Roma y la de más iglesias, de acuerdo a los que enseñaban, que enseñan doctrina. El problema eran quienes estaban enseñando, a quienes tenían de maestros, a quienes tenían de discipuladores. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí mismo en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, les está hablando del verdadero discipulado. Y por eso le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, para que estos también enseñen a otros. Lo que has oído de mí, ¿por qué? Porque lo que menos estaban enseñando en la iglesia de Éfeso era lo que estaban oyendo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba oyendo del Señor, porque él mismo les dice: porque yo recibí del Señor tal y tal cosa. El Señor mismo fue revelado a mí. Él les estaba hablando de revelación, pero lo que menos estaban enseñando a la iglesia era la revelación, sino dice que era fábulas, era genealogías interminables, según el capítulo 1 de 1 Timoteo y versículo 4. Era genealogías interminables que eran, dice, que crean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ya le había encargado y lo había enviado para eso, pero le está llamando la atención y le dice: no, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, no lo hagas. Enseña esto y ve y manda y para, en otras palabras, a quienes están enseñando diferente doctrina. La iglesia no se dio cuenta que el extravío del entendimiento se produjo a través de las personas que estaban enseñando. Por eso debemos de ser celosos y cuidadosos del diseño de Dios. ¿Qué pastores son los que están ministrando? Pero también qué discipuladores son los que están enseñando. ¿Qué discipuladores son los que están transmitiendo la revelación? Por eso es muy importante el cuidado, porque mire lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, lo que le pasó a la iglesia de Corinto. El problema fue que esto no lo vieron como una tentación. La iglesia no lo ve como una tentación, sino lo ve como una oportunidad. Démosle lugar. Esta persona tiene talento, esa persona tiene habilidad, tiene destreza, tiene libertad de expresión. Gloria a Dios por esas cualidades, pero si no está preparado según el diseño y según el propósito de Dios, no debe ser discipulador. Puede ser un catedrático de la universidad, pero desconocer el diseño y el propósito de Dios. Una y la otra, eso no significa que sea espiritual. Por esa razón es que esta iglesia cayó, estas iglesias cayeron en esa tentación de ser muy permisivos y permitieron que estas personas vinieran a enseñar. Y por eso habla con
Aquí en Timoteo y en Tesalonicenses nos hablan también de tener cuidado. En los últimos tiempos dice que se levantarán personas que enseñarán doctrina errada. Y previene Pablo mucho y les previene a la iglesia de Éfeso y a Timoteo. Le dice, ten cuidado con la doctrina. Ten cuidado con lo que se está enseñando. Ten cuidado con los que están enseñando. Sobre qué están enseñando. Pero le establece el orden. Y el orden es: lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles para que estos también le enseñen a otros. ¿Qué le van a enseñar? Lo que han oído de Timoteo, porque Timoteo va a oír de Pablo y Pablo está oyendo del Espíritu Santo. Por eso es muy importante qué es lo que se está enseñando en la iglesia. Y si algo debemos de cuidar los pastores, los siervos y siervas de Dios, es velar qué se está enseñando en los grupos de comunión familiar. El grupo de asistencia pastoral no debe ir solo a ver qué grado de comunión hay. Eso es muy bonito y es muy importante y es muy bueno que tengan comunión, pero eso es solo es comunión, valga la redundancia. Eso es solo relación, pero eso no significa que están desarrollando, que están madurando, que están creciendo. Asistencia pastoral debe ir a cuidar y velar sobre qué es lo que se está enseñando, pero también el desarrollo y el crecimiento que está teniendo cada grupo de comunión familiar, no solo a nivel numérico, sino a nivel espiritual. Cómo están siendo transformados los hermanos, o si son lo mismo de siempre, o si son lo mismo de antes y no han sido transformados ni cambiados. El grupo de comunión familiar debe de verse como el instrumento de Dios, los recursos que Dios ha provisto para que nosotros seamos transformados conforme el propósito de Dios. Quiero ilustrarlo con lo que le pasó a Pablo, a Saulo, y cómo Dios usó a Ananías. Dice en el capítulo 9 de Hechos que Dios le habla a Ananías y le dice: ve porque instrumento escogido es este. Ve porque instrumento escogido. Al principio Ananías, en el capítulo 9 y versículo 13 de Hechos, respondió un poco preocupado y le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y era cierto. Pero viene el Señor y ¿qué le dice? Y el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Al principio Ananías empieza a pensar en la realidad. Él había oído que Saulo había llegado con cartas, con autorización para llegar y apresar a mucha gente y meterlos a la cárcel. Se lo expone al Señor y el Señor le aclara y le dice: ve porque instrumento escogido me es este. A partir de allí, Ananías ministra a Saulo, no como el perseguidor de la iglesia, sino a partir de allí, Ananías ministra a Saulo como el instrumento escogido por Dios. Por eso es importantísimo el discipulador que estamos enviando a que trabajen en los grupos de comunión familiar, a que enseñen. ¿Qué fue lo que fue enseñarle Ananías? Fue a decirle lo que había oído de parte del Señor: que recibas la vista, que seas lleno del Espíritu Santo y que te va a ser instrumento escogido. Y le empieza a decir todo lo que Dios le había dicho y le lleva a bautizar. ¿Qué significa esto? Lo preparó. No solamente le ministró sanidad, sino incluso le llevó y le enseñó el destino que Dios tenía para él. Y no le habló: mira, es cierto, tú has perseguido y tú eres un perseguidor. Ya no lo vio como perseguidor de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido que venga una persona ebria o que fue o bebió mucho licor en el pasado,
Y lo seguimos viendo como el borrachito de siempre. Incluso llega alguien y dice, fíjese que está llegando un borrachito al grupo de comunión familiar, pero si ya se entregó al Señor. O alguien que estuvo en las maras y decimos, mire, fíjese que hay un marero que estoy sirviéndole ahí, estoy hablándole del Señor y lo estoy llevando al proceso de transformación. Ya no es marero, ahora es instrumento de Dios. Ya no es aquel drogadicto, ya es el instrumento de Dios. Ya no es aquel matón, es el instrumento de Dios. Si lo sigue viendo como el matón, como el drogadicto, así le va a ministrar. No le va a ministrar vida, le va a ministrar todavía su problema del pasado. Lo va a estar contagiando con cosas del pasado. Ananías llegó con la claridad bien del Señor, y por eso decía que el discipulador es clave para hacer de cada discípulo el instrumento escogido por Dios. No es solamente necesario que Dios lo haya escogido o que Dios hubiese escogido a Saulo como un instrumento escogido si no hubiese tenido un discipulador correcto. Encontramos a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 y versículo 1 dice: el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles, a los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, también le dice para que sean santos y fieles. Pero si cuando vemos la realidad de la iglesia de Éfeso, estaban pero con un propósito, pero el discipulado incorrecto, por tener discipuladores incorrectos y por no supervisar correctamente los grupos de comunión familiar, en aquel entonces las reuniones en las casas, y quien estaba enseñando, por no tener el discernimiento adecuado a quienes colocar, permitieron que les extraviara los sentidos y resultaron viviendo conformados a este siglo. ¿Qué pasó? Les cambió el propósito, les extravió los sentidos, les extravió todo el plan, les extravió todo. Y ellos, creyendo que estaban haciendo lo correcto, que estaban yendo a un discipulado, que estaban yendo a un adiestramiento, que estaban siendo enseñados, pero estaban siendo entretenidos, porque dice que no escuchen, que no oigan a los que enseñan a las fábulas, que enseñan fábulas y que enseñan genealogías interminables. O sea, a ellos les agarró una comezón de oír esas fábulas, historias, puros cuentos. Una iglesia entretenida, les cambió el sentido. Dios no llamó a la iglesia para ser una iglesia entretenida, sino una iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia y los grupos de comunión familiar y todo lo que Dios ha establecido a nivel de iglesia es el recurso que Dios ha hecho y ha puesto para que cada vida, cada discípulo sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vemos los discípulos en Éfeso, eran discípulos extraviados. Vemos a los discípulos en Corinto, discípulos extraviados. Pero también los discipuladores estaban extraviados. Por eso era que los discípulos estaban extraviados. ¿Por qué razón viene el apóstol Pablo y cómo encontró a la iglesia de Corinto? En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. No pude, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo los encontró? Niños, incapacitados, infantiles. Incluso les dice, versículo 3 o versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Una iglesia incapacitada, aunque capacitada para hacer activismo, capacitada para hacer las diferentes actividades que se habían programado. ¿Por qué? Porque ellos creían que con eso estaban cumpliendo el propósito de Dios. Se les había distorsionado el sentido, el propósito,
pero no habían caído que sus sentidos estaban extraviados. Por eso es que el Señor nos está poniendo una voz de alerta, que cuidemos realmente quienes están. Fíjese qué resultado de discípulos estaban provocando: niños, incapaces, carnales. En otras palabras, había un infantilismo tremendo en la iglesia, que eso provocó que la gente, en vez de ser útil en el propósito y en el plan del Señor, resultó siendo incapaz. A pesar de todo lo que hacían, a pesar del gran movimiento y activismo que mantenía la iglesia de Corinto, sin embargo, no eran efectivos. No eran personas habilitadas para cumplir el propósito de Dios o para dar la talla, porque fueron distorsionados sus sentidos. La iglesia de Éfeso lo mismo. Si usted lee en Efesios capítulo 4 y versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eran niños fluctuantes. Eran personas que rápido cambiaban de parecer. Se les había cambiado su identidad, pero no se habían dado cuenta. Y Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que dice, utilizan con astucia las artimañas del error. Es que es lo mismo que le dice a la iglesia de Corinto: con astucia la serpiente trastornó sus sentidos. Y ahora, ¿qué les dice a la iglesia de Éfeso? Que con astucia engañan, empleando con astucia las artimañas del error, y les ponen el error como algo correcto. Y el error ciega. El error hace ver que las cosas están bien hechas, y no hace ver que hay crisis, no hace ver que hay problemas. Pone una ceguera espiritual y se cree que el error es lo correcto que se está haciendo. Si no es el apóstol Pablo que les previene esto y que envía a Timoteo y que corrige a Timoteo a que se ponga firme en esto y que ponga un alto a esto, la iglesia de Éfeso también cayó en el activismo. Si usted lee Apocalipsis 2, el Señor le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba. Sí, era una iglesia de mucha actividad, y por eso creyeron que estaban haciendo lo correcto. Extraviado. ¿Dónde radicaba el problema? Radicaba en las personas que estaban enseñando. Fíjese que los pastores, y quizás voy a decir un poquito algo que suene fuerte, pero es una realidad. Los pastores y los discipuladores de estas iglesias se habían conformado a cuidar niños, se habían conformado a entretener a niños, pero no llevar a la iglesia al desarrollo, a la transformación de acuerdo al propósito de Dios. Prácticamente habían resultado al ver, se habían conformado a cuidar niños, puros lugares de cuidarlo a los niños, la casa del niño, como dicen en algunos casos. Sí, ¿qué es realmente lo que el Señor nos está evitando? Que nosotros como pastores y como discipuladores nos estemos conformando y llevando a que nosotros estemos formando niños y que estemos cuidando niños espirituales y que los mantengamos como niños espirituales. Es el tiempo que nosotros salgamos de esa situación y que nosotros realmente podamos comprender, y que nuestro sentido no sea extraviado, sino que podamos comprender que la iglesia fue levantada
para hacer la iglesia gloriosa de Jesucristo, una iglesia transformada a la imagen de Jesucristo, pero que no sea incapaz, ni que sea infantil, ni una iglesia que sea carnal, sino una iglesia que refleje y exprese la gloria de un Dios omnipotente. Qué importante es que nosotros podamos cuidar eso. Estos pastores y estos, llamémosle así en nuestros términos actuales, discipuladores, se conformaron a cuidar niños. Pensaron que el grupo de comunión familiar y que la iglesia era un lugar de albergue infantil. Era un lugar donde deberían de estar los niños. Y solo por eso era que los entretenían. Dice que escuchaban fábulas, puros cuentos, puras entretenciones. Qué importante es que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad como pastores y que cuidemos qué estamos enseñando, porque si no vamos a formar niños y los vamos a mantener niños. Y niños incapaces, niños que no van a dar la talla, niños que van a ser llevados por cualquier viento de doctrina, cuando lo que Dios nos ha llamado es a que la iglesia, los grupos de comunión familiar y todo lo que Dios ha dejado como instrumento de Dios, sea el lugar de transformación, el lugar donde la persona sea formada. Es importante que veamos qué resultados tuvieron en estas iglesias. Los resultados no fueron los deseados. Siempre estuvieron pastoreando niños. Los que enseñaban, les enseñaban a niños, y bajo ese carácter y bajo ese énfasis. Por eso era que les hablaban de fábulas. Les hablaban de genealogías interminables. Por eso era que los mantenían entretenidos. Y la iglesia feliz con eso. Porque dice que ellos estaban, según aquí en Timoteo, dice, ni presten atención a fábulas. O sea, a ellos les encantaba y prestaban atención a eso. Y eso es pura actitud de niño. Y como los que estaban enseñando les estaban hablando a nivel de niños espirituales, lo que siempre formaron fueron niños espirituales. Es allí donde se hace necesario el cuidado que nosotros de la fe está enseñando. ¿Qué es lo que el pastor está enseñando? Yo, como siervo o sierva de Dios, debo revisar qué es lo que estoy enseñando y revisar acorde a lo que el Señor, el Espíritu Santo, lo discipulador, qué es lo que el discipulador está enseñando. ¿Cuántos pastores a veces no nos damos cuenta qué es lo que los discipuladores están enseñando? Solo esperamos el informe, todo va bien en el grupo, viera qué comunión, todos nos amamos, nos llevamos muy bien, el grupo, mire, termina en su tiempo normal, pero nadie se quiere ir de ahí. Gloria a Dios por eso. Eso es comunión, eso es relación. Pero eso, gloria a Dios, el y transformación. Y como vemos esos testimonios y oímos esos testimonios, pensamos, bueno, pues definitivamente está bonito el grupo, y gloria a Dios, es un grupo que está muy unido. Sí, puede estar muy unido, pero eso no significa que esté desarrollando por el pastor, ni asistencia pastoral, ni el grupo del pastor veló para que estas cosas se cuidaran. Por eso es que Pablo viene
y endereza la barca y le dice a Timoteo, por esa causa te de. En él, y poco a poco mira cómo lo sacas. No, dice, para. Que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. En otras palabras, para eso. Eso es el celo que debemos de tener. Todo aquel que no está enseñando la doctrina de la persona de Jesucristo y no está revelando la persona de Jesucristo, está enseñando otra doctrina, porque está formando niños. Y la iglesia no fue para que fuera niña, la iglesia fue levantada para ser la iglesia poderosa en Cristo Jesús, que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Qué tremendo encontrar a discipuladores cuidando niños. Aquí pasó. La pregunta es, si le preguntamos a un discipulador qué grado de desarrollo y de crecimiento espiritual están teniendo los discípulos que llegan al grupo, o si siguen con los mismos problemas, o si siguen con la misma lucha, si siguen con las mismas circunstancias y las mismas acciones que cuando vinieron o antes que estaban en el mundo. Eso significa que no están creciendo. Siguen acciones y no hay cambios en su vida. Eso significa que hay algo que necesitamos revisar, no solo en lo que se está enseñando, sino quién está enseñando. ¿Por qué enseñaban fábulas y por qué enseñaban genealogías interminables? ¿Y por qué los llevaban a disputas? ¿Qué significa eso? A puras discusiones. A ver, pongamos esto a discusión, y empezaban a discutir sobre un tema. Puro asuntos filosóficos. ¿Por qué razón? Porque esa era la influencia greco-romana de aquel entonces. Y esa influencia se metió en la iglesia, pero no se cuidó de quiénes eran los que estaban enseñando. Porque se puso a gente con influencia de esta influencia greco-romana o influencia griega. No se cuidó de esa clase de enseñanza que se estaba dando. Venían con el sistema del mundo y solo por habilidad o destreza de enseñanza se les puso a enseñar. Yo recuerdo que una vez en una de las iglesias mencionaba que si el día sábado se convirtiese Luis Miguel, el cantante a nivel secular, varios en alguna iglesia lo pondrían a cantar el día solo por la forma en que canta, pero no por ser espiritual. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente. No hemos cuidado el nivel espiritual, no solo de los que están siendo usados y bendecidos en ser instrumentos de Dios en la adoración y en la alabanza, sino también en la educación y formación de los instrumentos de Dios que han sido escogidos para manifestar la gloria de Dios en los grupos de comunión familiar. ¿Cómo debemos de ver a cada discípulo dentro del grupo de comunión familiar? Lo debemos de ver como el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Pero debemos de verlo como instrumento escogido, pero para eso va muy importante el ver la calidad y la clase de discipulador que estamos enviando. Es necesario hacer una revisión de los discipuladores que estamos teniendo, y si alguno no está dando la talla, es correcto pararlo y llevarlo a que desarrolle y crezca, y después sí, cuando ya haya crecido y madurado, ponerlo a que discipule y que lleve a otras personas al desarrollo y al crecimiento espiritual. La iglesia se reunía en la casa y en el templo, y dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas.
qué importante era el cumplimiento de la iglesia. Quiero que veamos otro caso muy delicado, pero muy importante en relación a la obra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 15. Nos está hablando sobre lo que podríamos llamar la asamblea en Jerusalén, o lo que en historia se conoce el concilio de Jerusalén. Debido a que algunos hermanos o algunos judíos llegaron a diferentes iglesias y empezaban a enseñar que el que no se circuncidaba no era salvo. Eso armó un conflicto doctrinal y trasladaron el problema a Jerusalén. Y allá se reunieron los apóstoles y los ancianos para estudiar sobre este asunto. Y todo el capítulo 15 nos está hablando precisamente de ese concilio en Jerusalén. Y se reunieron precisamente para tratar de este asunto. Y dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos del capítulo 15 de Hechos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y empieza Pedro a hablar sobre esta situación de la relación ahora de que los gentiles estaban creyendo en el Señor. Pero mire esto, me sorprende muchísimo esto. Pero algunos, dice el versículo 5, ya habían escuchado a Pablo y a Bernabé recibir su informe. Los versículos primeros está hablando de eso. Pero el versículo 5 me muestra algo muy delicado en la iglesia, y por eso hablo de esa tentación de distorsionar los sentidos y de no ser cuidadosos y celosos con que quienes están enseñando. Mire el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Otra vez, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, pero no habían sido transformados. ¿Por qué le llama todavía de la secta de los fariseos? Quiere decir que ellos todavía, el fariseísmo estaba dominando su entendimiento. No habían tenido un cambio de entendimiento ni habían sido nacidos de nuevo prácticamente. Ahora me sorprende que los apóstoles, que los siervos de Dios de esa iglesia y la iglesia misma permitiesen que gente de esta clase se levantase y empezase a hablar. Estaban influyendo, los habían dejado que se infiltraran. Personas no nacidas de nuevo, fariseos que se habían hecho pasar porque creían, pero seguían con su mentalidad de fariseos. Y eso era lo que estaban enseñando. Para eso se levantaron, para enseñar lo que ellos creían. Y la iglesia escuchándoles, y los apóstoles escuchándoles. En el concilio de Jerusalén. Me muestra esto la gravedad que estaba pasando en la iglesia, y el divo de andases que no enseñen. Nadie paró a estos hermanos. Nadie paró a estos hermanos que todavía seguían con el entendimiento anterior. Sencillamente dice que se levantaron y empezaron a decir que deberían de ser circuncidados y que deberían de guardar la ley de Moisés. Estaban queriendo volver a la iglesia, una iglesia judaizante, lo que hoy se conoce como una iglesia mesiánica. Querían hacer que la iglesia y que los gentiles, que la iglesia de Jesucristo practicara las cosas
de donde habían salido, las cosas de la ley de Moisés, pero no su vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que los que estaban tomando influencia y los que tenían voz y de alguna manera voto, no necesariamente en una asamblea se necesita promover y provocar a las masas hacia algo. Y aquí se levantaron, dice, fariseos que habían creído. Fíjese que esto nos demuestra que no habían cambiado, no solo por lo que dice que eran fariseos que habían creído, no habían cambiado, pero lo vemos también en lo que estaban diciendo. Se paran en una asamblea que era de decidir aspectos doctrinales. Eso me sorprende y me deja así como que, ¿qué les pasó a los apóstoles? ¿Qué les pasó a los ministerios? ¿Qué les pasó a los ancianos de Jerusalén? En este caso, hoy en nuestros días, asistencia pastoral. ¿Qué le pasó a la iglesia misma? Se pone a escucharlos. Con razón permitieron la confusión en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque estaban escuchando personas no capacitadas, ni nacidas de nuevo, ni transformadas. Solo personas que estaban asistiendo a la iglesia, que habían creído, pero se infiltraron, pero no eran transformadas. A esto me refiero, de cuidar celosamente quienes están enseñando en la iglesia y quienes están enseñando adiestramiento y quienes están discipulando en los grupos de comunión familiar. Eso está como que pusiéramos a testigos de Jehová que empiecen a enseñar en los grupos de comunión familiar, que seamos permisivos solo porque empiezan a llegar a la iglesia. Ahora, si se convierten y son transformados y entran en el proceso de adiestramiento y discipulado y se someten al gobierno de Dios y son cambiados, ya no son testigos de Jehová, ahora son criaturas. Pero es que enseñar su doctrina, eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. No cuidaron quienes estaban enseñando, pero eso mismo pasó con la iglesia de Éfeso. No cuidaron quienes estaban enseñando, pero eso mismo pasó con la iglesia de Corinto. No cuidaron quienes estaban enseñando. Dios no nos ha puesto para que tengamos centros infantiles en la iglesia. Es un centro de preparación para aquellos que son instrumentos de Dios, por lo tanto debemos de transformarlos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el discipulado y el adiestramiento es para eso, para que las personas sean transformadas. Pero termino con esto hablando del caso de Ananías con Saulo de Tarso. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este. Y porque yo lo he llamado, o sea, le explica el propósito. Pero cuando le dice a Saulo, escuche bien esto, y le dice a Saulo lo que debiese hacer, ¿qué dice? Versículo 8 del capítulo 9, o el 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y le explica el Señor todo el proceso de que él ha visto en visión que alguien que llega un discípulo llamado Ananías. Pero me llama la atención esto, lo que el Señor le dijo a Saulo, el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, escuche bien esto, el discipulado es para esto. Me encanta el principio que el Señor utiliza aquí. Y de una vez coloca a Saulo dentro de un discipulado. No le dices, bueno, que tú estés en un discipulado. No, lo coloca de una vez. Fíjese que la directriz que le dice, aparte cuando él ya vio que, estoy hablando del Señor que vio que Saulo había entrado al gobierno de Dios, cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El evangelismo lo llevó a entrar al gobierno de Dios y ese debe ser el evangelismo correcto. Pero escuche esto. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y escucha esto, y se te dirá lo que debes hacer. Lo introdujo a un discipulado. ¿Por qué el Señor no le dijo las cosas de una vez si él estaba hablando con él? Era de unos 2, 3 minutos más y ya le hubiera dicho todo. No, lo que el Señor le llevó a Saulo era que él comprendiera que estar en el gobierno de Dios involucraba un proceso de transformación y de ubicación para llegar a ser el instrumento escogido de Dios. Y para eso tenía que estar en el discipulado. Y por eso es que le envía un discípulo llamado Ananías. Pero ¿para qué lo envió al discípulo, que en este caso se convirtió en discipulador? Dice, entra en la ciudad, escucha esto, y se te dirá lo que has de hacer. ¿Para qué es el adiestramiento y el discipulado? Para decirle a los discípulos lo que deben hacer. El grupo de comunión familiar es para ir a escuchar lo que debemos hacer. No lo que queremos hacer, sino lo que debemos hacer. La iglesia es para ir a escuchar lo que debemos hacer, lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Por eso es que viene el Señor y lo ubica correctamente, pero le manda al discipulador correcto. No le mandó a cualquier discipulador, le mandó al discípulo correcto, porque ese era el discipulador correcto. Y viene Ananías y le dice lo que tenía que hacer Saulo. Eso es lo que todo discipulador debe hacer. Pero también el discipulador, cuando es discipulado, él debe recibir lo que tiene que hacer. Y cada siervo y siervo de Dios como discípulo debemos de saber que se nos enseña y se nos dice lo que tenemos que hacer. Por eso es que viene Pablo y le dice a Timoteo, te mandé que hicieses esto y esto y eso, que no permitas que enseñen otros diferente doctrina. Le dijo que tenía que hacer. Lo mismo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y nombrases ancianos. Le dijo lo que tenía que hacer. Por eso es que somos siervos de Dios, porque es el Espíritu Santo a través de los siervos de Dios que nos dicen a los siervos de Dios lo que tenemos que hacer. Jesucristo lo entendió así. Yo no hago nada por mí mismo, en Juan 8. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre, eso hago. Lo que el Padre enseña, así enseño yo. Así como el Padre dice, eso es lo que yo digo. Ese es el verdadero discípulo. Y luego habla del Espíritu Santo en Juan 16, 13. Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Eso es un buen discípulo. Si Cristo es la expresión del modelo por excelencia de discípulo, el Espíritu Santo nos revela lo que es un buen discípulo, uno que escucha y dice fielmente lo que se debe hacer. Por eso el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia lo que se debe hacer.
Sin embargo, volvemos a la iglesia de Éfeso, se enseñaban fábulas, ni presten atención a doctrinas diferentes y a genealogías interminables. No era lo que debían de hacer, sino lo que la gente quería escuchar. ¿Qué estamos formando? ¿Niños o instrumentos escogidos de Dios transformados a la imagen de Jesucristo? Estas iglesias, el término que quiero utilizar hoy, se convirtieron en guarderías infantiles. Estaban cuidando niños. La iglesia de Corinto dice que eran niños. La iglesia de Efeso eran niños fluctuantes. La iglesia de Roma eran iguales, andando en la carne. La iglesia de Galacia andando, pero nada espiritual. Puras guarderías infantiles. Dios llamó a la iglesia para ser el instrumento de Dios, transformados a la imagen de Jesucristo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y bajo esa perspectiva debemos predicarle a la iglesia, enseñarle a la iglesia, y los discipuladores así debemos enseñar a los discípulos. En otras palabras, como dijo Jesús a Saulo, ve allí y se te dirá lo que debes hacer. Cada discipulador debe llegar al grupo de comunión familiar a decir lo que Dios ha dicho. Y cada discípulo debe llegar al grupo de comunión familiar con la actitud de ir a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Esto va a provocar gente transformada, gente que va a cambiar naciones enteras, producto de la revelación de la persona de Jesucristo en nuestra propia vida. Guarderías o iglesias transformadas a la imagen de Jesucristo. Oremos. Padre, te exaltamos. Te bendecimos porque nos has llamado con un propósito: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, capacitarlos, habilitarlos, equiparlos. Sin embargo, cuando vemos la iglesia de Corinto, eran incapaces. La iglesia de Éfeso eran incapaces. Ayúdanos a comprender hoy lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que nos has puesto para perfeccionar a los santos. Y como dijera Pablo, que estaba con dolores de parto para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Que ese sea nuestro énfasis, que bajo esa perspectiva enseñemos y que cuidemos con celo de Dios, que no como sucedió en la asamblea en Jerusalén, en Hechos 15, que se levantaron a enseñar y a hablar y a dar discursos personas que todavía estaban viviendo bajo el diseño antiguo, fariseos. Que cuidemos con celo santo a los discipuladores para que enseñen con celo santo el diseño y que eso provoque gente transformada, dando la talla y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, te damos y te bendecimos porque tú nos estás hablando a tiempo. Y que así como la iglesia de Corinto, que no caigamos en esa tentación como cayó Eva, de permitir que sus sentidos sean engañados por la serpiente y extraviados. Que así ninguna iglesia permitamos esa tentación, ningún pastor lo mismo, ninguna sierva de Dios lo mismo, ningún discipulador tampoco, sino que solo nos abramos a la guía del Espíritu Santo para que podamos ser llevados
a toda la verdad. En Cristo Jesús te engrandecemos. Amén. Amén. Aleluya. Esperamos sus comentarios y esperamos si alguien el Señor le habló durante este tiempo y le dio una revelación al respecto que nos va a ayudar a ampliar el entendimiento. Qué lindo será que nos lo transmita, nos comunique lo que el Espíritu Santo está mostrando. Y yo cada vez que inicio Reforma Apostólica oro como la actitud del apóstol Pablo, que estaba orando por la iglesia de Éfeso para que les diera espíritu de sabiduría y de revelación para que conocieran a Cristo. Y por eso es que oro cada vez de que Reforma Apostólica nos lleve a conocer a Jesucristo y que podamos ser instrumentos escogidos de Dios, gente útil, gente capaz, gente que fluya en el poder de Dios, servible en el reino de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha llamado para eso. Y qué lindo será recibir sus comentarios. Y así que no tarde, no espere que los demás se le adelanten. Si el Espíritu Santo le ha hablado, empiece a transmitirlo y eso nos va a enriquecer y nos va a llenar de la gloria del Señor. Recuerde, 10 al 13 de marzo, ya estamos apenas a 15 días casi, 16 días de iniciar nuestro gran congreso, la Iglesia Gloriosa. No se lo pierda, es un trato del Espíritu Santo a llevarnos a la Iglesia Gloriosa, así que véngase, nos va a guiar hacia esa verdad de Dios. Ya el Espíritu Santo ha estado hablando sobre eso y es tremendo, glorioso. En realidad no hay palabras para decir lo que el Espíritu Santo está mostrando de lo que va a hablar en esa iglesia, en ese congreso de la Iglesia Gloriosa. Venga preparado con una mente abierta, porque nos va a quitar muchas tradiciones y muchas culturas religiosas que hemos establecido, y el Espíritu Santo nos va a libertar para hacer la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos.